Bienvenidos nuevamente a la clase de Historia Mundial. Te invito a reflexionar sobre los trabajos pasados. ¿Recuerdas que habíamos visto que la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin con la rendición de Alemania el 8 de mayo y la rendición de Japón el 14 de agosto de 1945? Ninguna guerra en la historia ha alterado tan profundamente y a gran escala las realidades políticas, económicas, sociales y culturales del mundo entero. Y que lo más cruel de esta guerra fueron los campos de concentración nazis. Eran los lugares en donde los dirigentes nacionalsocialistas llevaban a los rebeldes políticos, judíos, gitanos y hasta personas con deficiencias psíquicas o físicas, e incluso a sacerdotes de diversas religiones. En dichos campos de concentración habían personas de todas las edades, niños, niñas, jóvenes y adultos, ancianos y ancianas y hasta mujeres embarazadas, en donde murieron más de 6 millones de personas. Pero antes de continuar, apóyame en escribir en tu cuaderno tus datos completos, el título del tema y los aprendizajes esperados. Y en tu cuaderno escribe la siguiente pregunta e investiga todo acerca de las organizaciones o instituciones que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. Anota lo más importante y verás que te resultará interesante para comprender más este tema. Acompáñame a resolver en común este tema. Durante la fase de la Segunda Guerra Mundial en agosto de 1945, se genera el desgaste de la alianza entre los Estados Unidos y Rusia. Pues aunque se aprobó el establecimiento de un nuevo orden mundial, existe el interés de mantener los territorios ocupados por sus ejércitos. La ruptura de estas dos superpotencias, o sea, de Estados Unidos y Rusia, obedece también a las diferencias de sus sistemas políticos y económicos implementados en sus territorios, con formas específicas de concebir la democracia y los derechos del hombre. Existiendo entonces dos ideologías. Por un lado, los capitalistas representados por los Estados Unidos y por el otro, los comunistas representado por Rusia, dando origen a un proceso histórico en que Estados Unidos y Rusia se disputan la supremacía mundial a través de la carrera armamentista y espacial, y también de la extensión de sus áreas de influencia en Asia, África y América Latina. Así surge entonces la Guerra Fría. La Guerra Fría se caracteriza como un estado de tensión militar e ideológico, de enfrentamientos indirectos entre las dos superpotencias, en las que ciertos países se alinean y se organizan en un sistema de bloques, adoptando el régimen capitalista o comunista, suscribiendo así alianzas militares y acuerdos económicos como por ejemplo fueron las reuniones del OTAN, el Pacto de Varsovia o el Plan Marshall. Para reforzar más nuestro aprendizaje y reflexionar, te invito a ver el siguiente video. Recuerda escribir lo más importante. La Guerra Fría fue un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando los soviéticos ocuparon los países de Europa Oriental que habían liberado de los nazis, mientras que las fuerzas estadounidenses ejercieron su influencia política y establecieron sus bases militares en Europa Occidental, Turquía, Japón y otros países. Los diferentes sistemas económicos y políticos adoptados por los dos países eran antagónicos y competidores. Por un lado, el capitalismo estadounidense y su sistema político democrático. El otro, el comunista soviético, bajo el gobierno autoritario de Stalin desde 1922. El enemigo común, el nazismo, fue lo que los mantuvo uno al lado del otro, y una vez derrotado, cada país trató de hacer frente a sus propios intereses políticos, económicos y territoriales. La Unión Soviética buscaba implantar el socialismo en otros países para que pudieran expandir la igualdad social basada en la economía planificada del Partido Comunista, igualdad social y falta de democracia.
mientras los Estados Unidos, la otra potencia mundial, defendía la expansión del sistema capitalista, basado en la economía de mercado, sistema democrático y propiedad privada. Al final de las negociaciones entre los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó dividida en dos partes. En 1947, con el objetivo de combatir el comunismo y la influencia soviética, el presidente estadounidense Harry Truman pronunció un discurso en el Congreso. En él afirmaba que Estados Unidos se posicionaría a favor de las naciones libres que desearan resistir a los intentos de dominación. En el mismo año, la Secretaría de Estado creó un plan económico llamado el Plan Marshall, donde los norteamericanos prestarían recursos a bajo interés para que los países capitalistas se reestructuraran tras la destrucción causada por la Segunda Guerra Mundial. Joseph Stalin había participado en la reunión, pero no aceptó el plan, pues temía el crecimiento del capitalismo. En consecuencia, los soviéticos crearon un plan económico llamado de Consejo para Asistencia Económica Mutua, Comecon. El Consejo tenía como objetivo la integración económica de los adeptos del régimen socialista. Como había una disputa entre las dos potencias, se puede considerar el Consejo como respuesta al Plan Marshall. La Guerra Fría creó la carrera armamentista, debido a que ninguna de las dos superpotencias podía permitir que la otra la superase de tal manera que pudiera destruirla sin ser destruida a la vez. La Guerra Fría también implicaba para Estados Unidos vivir bajo el temor de un ataque soviético y destinar billonarios recursos a la carrera armamentista. Gorbachev propuso a Reagan un diálogo para terminar con esa guerra que ninguna de las dos superpotencias podía ganar y solo ocasionaba gastos y tensiones. Ahora que ya conoces algunos datos interesantes que hemos explicado y haber visto el video, es momento de iniciar nuestro producto, que consiste en elaborar un cartel sobre los campos de concentración para darle fin al tema anterior. Puedes tomar como referencia algunas imágenes en tus libros o buscar en internet. Recuerda realizar el proyecto demasiado creativo. Y una vez que hayas hecho el producto, tómale fotografías y las envías al WhatsApp. Y es así como llegamos a la parte final de esta sesión y nos vemos a la siguiente.